Estamos, como todas las semanas, haciendo unos comentarios sobre los artículos de Cábala. Entonces, el tema de hoy es sobre la relación que es inversa entre lo que es la luz y lo que es el Kelim, o las luces y los Kelim. Para ello tenemos el gran honor de tener con nosotros a Fran Panicelo, a Luis Delgado y a Guillermo de Pimentel. Un abrazo a los tres. Espero que sea de su agrado los comentarios y que con ellos tengan una percepción más íntima y más interna de lo que es la Cábala. Un abrazo y ánimo a todos. Shalom y bendiciones a todos y ánimo en todo el sufrimiento físico que a veces nos toca aguantar en este mundo. Pues las leyes de la naturaleza no son buenas ni malas, solo nuestros juicios sobre ellas. Al fin y al cabo, todo es energía, es donde y cómo la usamos, y se vuelve mala o buena según nuestras acciones. Yo diría que todo lo que está ocurriendo, y a veces cosas muy malas, la naturaleza, de toda clase de disturbios, eso es pasajero, y aquí no dura nada, porque aquí estamos para otra cosa. Y no puedo pedir al Creador, ayúdame, pero, por ejemplo, ayúdame a los míos, pero es así, no podemos, el Creador tiene unas leyes, y esas son las leyes de la naturaleza, pero en lo espiritual es diferente. Por ejemplo, no es como si pidiéramos como si fuéramos al súper con una lista de compras, y por favor ayúdame en eso y en aquello, porque eso, el confort físico, eso no tiene nada que ver con lo que estamos aquí, y estamos aquí para otro, creo yo, y porque mucha gente reza y dice, ¿y por qué pasan cosas malas si Dios es bueno y todo eso? Y no podemos concluir en nuestros pensamientos físicos, porque esto nos va a derrumbar siempre. En este artículo nos damos cuenta de que el Ein Sof, Parrujú, bendito sea, no juzga, ni toma bandos, ni ayuda más a unos que a otros. Así que no implores a Dios por ganancias, ni dinero, o incluso salud y otras necesidades físicas, porque los verdaderos deseos son los más sublimes. Porque cuando nuestros deseos son de unión con el Creador, todas las fuerzas de nuestra naturaleza son entendidas. Ahí podemos ver, porque todo en este mundo sigue estas leyes. Todo nace y muere. Lo que verdaderamente importa en este plano, creo yo, es la capacidad de recibir la luz. En este artículo de nuestro maestro en Cábala, Miguel Pornán, enseña varios principios de test. El fundamento de todo es que la luz nunca cambia. Lo único que cambia es el Kli. Este Kli es nuestro deseo y su capacidad en su búsqueda de la verdadera luz. O sea, en recibir la luz. Todo nuestro desarrollo espiritual depende de comprender esta ley fundamental. Y el Baal HaSulam, conocido también como Yehuda Ashlag, nos permite acceder a la sabiduría de Haim Vital y su maestro Ari de buena memoria. Y dice Baal HaSulam que existe una relación inversa entre las luces y los recipientes. Esto significa que el orden de
el orden de formación de los Kelim no es el mismo que el orden de la entrada de la luz. Y vamos a explicarlo así. Los Kelim se desarrollan desde el más sutil hasta el más grueso, y lo voy a explicar así, desde Keter, Jogma, Binah, Zeranpin y Malhut. Por las luces que se revelan en este orden, en Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Así que cuando una persona empieza su trabajo espiritual, esta persona solo posee un recipiente muy pequeño, corregido. Por eso únicamente puede recibir la luz de Nefesh, que esta luz de Nefesh entra primero en el Kli Keter, y posteriormente, cuando se corrige un nuevo Kli, entra una luz superior y la luz anterior desciende a otro recipiente. Y los que siguen la Cábala y han leído mucho los textos de nuestro maestro Miguel, pueden comprender esto muy fácilmente. Uno desciende, o sea, es como diría yo, siempre pongo el ejemplo de la Vesica Piscis, como si fueran círculos, pero uno desciende sobre otro. Es decir, no es que la luz cambie de naturaleza, la luz siempre es la misma. Es la misma luz, sino que el sistema entero se reorganiza conforme aparecen nuevos Kelims. Esos Kelims tienen que ser aptos para recibir. Y eso es fascinante, porque esto muestra una ley muy importante. Pues aquí podemos ver cómo cada nuevo grado espiritual reorganiza todos los grados anteriores. O sea, esta enseñanza es de gran importancia para nosotros, para el cabalista, más que todo. La gente común no entiende, pero es gran importancia porque es en transformar su Kli espiritual. Pues aquí nuestro maestro Miguel Pornán nos deja ver que el Baal Hashulam entendió que la corrección siempre comienza por los deseos más ligeros. Pues aquí refleja el artículo que recalca que la corrección nunca empieza por los deseos más egoístas. O sea, primero se corrigen los deseos más pequeños y más manejables. Solo eso podemos. Solo después aparecen deseos más profundos, sí, y más gruesos. O sea, lo que llamamos abiut. Esto significa, y explica muy bien por qué, nuestro maestro explica muy bien, el crecimiento espiritual es tan lento a veces. Pues el Creador nunca revela un deseo que no pueda la persona todavía corregir. Y por eso los sabios o cabalistas dicen que cada descenso revela un ego más profundo, un ego que antes pertenecía oculto. Y otro punto importante es la diferencia entre Kadnut, que Kadnut sabemos que es pequeño, y Gadlut, grandeza. Porque durante Kadnut solo funcionan 3 Kelim principales y únicamente pueden recibirse las 3 luces, que son la luz del Nefesh, la del Ruach y la Neshama. Entonces, estas 3 luces que solo podemos recibir, y es porque, puesto que las luces de Hayah y Yehidah nos permanecen ocultas, porque todavía faltan los Kelim, o sea, los Kelim correspondientes de Zeranpin y Malhut, y solo al finalizar la corrección de esos recipientes podrá manifestarse la plenitud de las 5 luces, o sea, en el Gamar Tikkun. En otras palabras, la limitación nunca proviene de la luz, sino de nuestra capacidad, de nuestro Kli recipiente. En este caso, nuestro deseo sería nuestro Kli, porque toda la creación trabaja con una capacidad restringida de recepción.
hasta alcanzar la madurez del recipiente espiritual. Y por eso la plenitud solo llegará en el Gamar Tikkun, es decir, cuando todos los deseos ya solo sean para otorgar. Cuanto más profundo sea el deseo, mayor será la luz, cayendo en la conclusión de que, y ahí está el problema, cayendo en la conclusión de que los deseos más grandes pueden ser un gran obstáculo, pero en realidad es todo lo contrario, porque los deseos más profundos contienen el mayor potencial de revelación. O sea, cuando esos deseos son corregidos mediante nuestro masaj, como dijimos en otras ocasiones, cuando son corregidos esos deseos por nuestro filtro y el Or Joser, estos deseos atraerán las luces más elevadas. Y esto importa porque el mayor ego puede convertirse en el mayor instrumento de santidad. Y toda esta explicación nos lleva a la conclusión de que no existen muchas luces diferentes, solo es la misma luz. O sea, no existen muchos dioses, como diríamos, ¿no? Pues no provienen de diferentes fuentes, todo proviene de la luz del Ein Sof. Y entonces, teniendo esto en mente, solo existe la luz infinita. Y teniendo esto en mente, los nombres divinos, Havaya, Elohim, Heye, Adonai, etc., no describen diferentes seres divinos. Estos solo son formas en que el mismo Ein Sof es percibido por los Kelim. En otras palabras, el cambio jamás ocurre en el Creador siempre es el mismo. El cambio ocurre en quien lo percibe, porque toda modificación existe solo y únicamente en los receptores nuestros. Por eso nuestro objetivo no es memorizar nombres ni diagramas. Sí que ayuda, claro, porque en participar en la Kabbalah, esto se aprende, pero el propósito consiste siempre en transformar el deseo, o sea, el kli, de recibir para uno mismo en el kli de otorgar. Y si vamos así, siempre iremos bien en todas las oportunidades diarias que tengamos, porque cuando el kli adquiere equivalencia de forma con la luz entra naturalmente. Eso es un proceso que automáticamente ocurrirá. Y claro, pero es lento. Y este texto insiste mucho en estudiar la relación entre las luces y el Kelim, porque ahí está todo. La analogía que hace también de las tablas de multiplicar, y que sin esta ley, sin esta ley es imposible comprender el Zohar o el Etz Haim o el Test. Y nuestro maestro hace hincapié en el sentido del versículo de la Torá, que dice así: si escuchas, guardas y cumples. Y esto me chocó mucho cuando lo oí, y es que desde una perspectiva cabalística, las tres etapas representan el proceso completo del trabajo espiritual. Porque escuchar significa estudiar y comprender estas leyes espirituales. Guardar significa realizar el zip-zoom y elevar el masaj, evitando recibir egoísticamente. Y claro, al cumplir diaria, por ejemplo, yo recibo la luz. Y claro, únicamente con la intención de otorgar. Y esto es alcanzar la equivalencia de forma con el Creador. Y no lo creo yo, sino que es la única manera. Porque de lo contrario hay una desequivalencia y ¿cómo se diríamos? Es que busco la palabra, pero no la encuentro. Es como que, bueno, nos fragmentamos, diríamos, ¿no? Nos fragmentamos cuando solo pensamos en nosotros, porque entonces dejamos a los de afuera, o sea, a los otros seres que también tienen esta luz dentro,
los dejamos fuera en la fragmentación. Entonces no pensamos para el Creador, pensamos solo en nosotros. Solo así la Torá deja de ser únicamente una serie de mandamientos externos. Entonces pasa a describir el proceso interior de la corrección del alma. Y me chocó mucho porque, como dijo Yeshua, escribiré la ley en vuestros corazones, o algo así, por ese sentido. Y es que haciendo todos los mandamientos uno se equivoca. ¿Por qué? Porque la ley previene de dentro. Si no es observada por nuestros kelim, no puede ser atraída al cuerpo, porque, como he dicho antes, en el mundo hay mucha fragmentación. Y todo el universo espiritual funciona según la relación inversa entre la luz y el kelim. La luz del Ein Sof nunca disminuye ni cambia, como dice el artículo. Lo que cambia es la capacidad del deseo para recibirla correctamente. Cuanto más profundo es el deseo que nosotros corregimos mediante el masaj, acordémonos, y el Or José, mayor es la luz que puede revelarse. Por ello, el trabajo espiritual consiste en construir gradualmente este kelim de otorgamiento hasta alcanzar el Gamar Tikkun. Y cuando las 5 luces, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá, se vistan plenamente en los 5 kelim, y entonces en este estado se revela que todos los nombres del Creador, por ejemplo, son todos esos nombres que hemos dicho anteriormente, son únicamente distintas manifestaciones de la única luz infinita del Ein Sof. O sea, todo lo que es Havayá y Elohim, Ejie, Adonai, todos esos nombres son la misma luz, pero percibida según el grado de corrección del alma. Como siempre, mil gracias a nuestro maestro Miguel Pornán por este gran regalo a la humanidad en traer todas las enseñanzas a todas las naciones del mundo. Estas enseñanzas son de mayor importancia porque aquí no se entiende nada. Tenemos la Torá, sí, pero la estamos interpretando de diferentes maneras. Ahí en la misma Torá vemos que hay muchos dioses, pero eso es erróneo. La luz solo viene de Ein Sof y lo demás son todo maneras de comprender en nuestro Kli. Mil gracias también por poner en práctica lo que enseñamos aquí cada semana. Y nada, no quiero extenderme más, que disfruten del descanso y nos vemos en la semana entrante. Shalom. Shalom. Aquí estamos una vez más, ¿verdad? Para compartir, para comentar, ¿verdad? Estos audios, ¿verdad? Estos comentarios aquí de Cábala Loriana que corresponden para esta semana. Y bueno, los versos, ¿verdad? Que encabezan, ¿verdad? Estos versos nos dice que la relación inversa entre las luces y los kelim, ¿verdad? Entonces esto se encuentra en el test de Cábala Loriana, en la parte 2, ¿verdad? Y bueno, pues más que nada, pues agradecemos a Yeshua Mashiach, ¿verdad? Porque nos permite, ¿verdad? Estar aquí en pie, estar aquí bien, ¿verdad? Y agradecemos a nuestro Creador, ¿verdad? Porque Él nos permite, ¿verdad? Seguir adelante, ¿verdad? Y saludamos a los compañeros, ¿verdad? De los comentarios. Y también, más que nada, a nuestro Rab Michael, ¿verdad? Que ¿verdad? Que él va viendo, ¿verdad? Estos temas, ¿verdad? Cada semana.
Agradecemos, ¿verdad? Agradecemos esto, lo que el Creador está haciendo con nuestro Rabbi Michael, ¿verdad? Que con cada uno de los compañeros y, ¿verdad? Y también con cada persona que está escuchando, ¿verdad? Estos audios, ¿verdad? Que con mucha humildad, con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Sin ningún interés, ¿verdad? De nada, compartimos estos audios, ¿verdad? Para que la persona, ¿verdad? Tenga un poco de orientación en su camino en Cábala Luriana, ¿verdad? Entonces, en este tema, pues, es un tema muy amplio, ¿verdad? Todo el Zohar y toda Cábala Luriana nos hablan acerca de la luz y el Kli, ¿verdad? Acerca de la luz y de las vasijas, y entonces, ¿verdad? Son muchos niveles, son muchas cosas, ¿verdad? Que nos hablan, ¿verdad? Porque cuando el Kli se va formando, cuando el Kli entra una luz y luego entra otra luz, y cuando los Kli están llenos, cuando están vacíos, y hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas relacionadas, y entonces este tema, pues, ¿verdad? Se relaciona con muchos otros temas, ¿verdad? Y entonces, pues, nosotros tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Las personas que tenemos un poco de tiempo o más tiempo, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Cuánto hayan leído Cábala Luriana, cuántas lecciones, cuántos temas, pero bueno, pues, con lo que tenemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pues, así tenemos que continuar, hacia adelante, ¿verdad? Entonces, como digo, es un tema, ¿verdad? Donde primeramente, ¿verdad? Nos habla de que la luz viene de arriba hacia abajo y los Kli, pues, están abajo, por decir así, ¿verdad? Y entonces, pues, claramente que la luz más baja que el Nefesh, pues, va a entrar en el Kli y Keter, y entonces va a ir bajando y va a ir bajando así, pero claro que tiene que entrar de una forma inversa, ¿verdad? Como nos hicimos acá en nuestro lenguaje al revés, ¿verdad? Entonces la luz viene al revés en los Kelim, ¿verdad? Entonces tenemos en lo general, ¿verdad? En lo general, que nos habla Cábala Luriana, en lo general tenemos, ¿verdad? Lo que son 5 luces, que son Nefesh, Ruah, Neshama, Hayá y Yehidá. Y luego tenemos también 5 Kelim, 5 vasijas, que son, ¿verdad? Que las vasijas son Keter, Jomá, Binah, Seir, Ampin y Malhú. Entonces esos son los Kelim. Entonces tenemos 5 Kelim, tenemos 5 luces. Entonces, como decíamos, la luz viene de arriba hacia abajo, y entonces por la última luz, pues, llega al primer Kli de Keter, y así sucesivamente va bajando, y entonces, ¿verdad? Hasta que ya entra, todas las luces llegan hasta abajo, y bueno, pues ya todos los Kli tienen sus respectivas luces, ¿verdad? Y entonces, pero eso es en el aspecto general, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Mucho ojo allí deberá estar uno, porque eso es en el aspecto general que nos habla Cábala Luriana, ¿verdad? Porque por otra parte, pues, también sabemos que existe lo particular, y ya lo particular, pues, es muy diferente, ¿verdad? Porque, como digo, hay otros temas que uno debería, ¿verdad?, de ver, de que, como por ejemplo la luz, cuando se hizo la restricción de la luz, una vez, 2 veces, hubo 2 veces que la luz hizo restricción, y bueno, pues entonces allí ya sucedieron ciertos cambios. Entonces ya en lo particular, pues ya nomás tendríamos la luz de Nefesh, de Ruah y Neshama, ¿verdad? Entonces, con los Kelim de Malhú, de Seir Alpin
y Binah. Entonces, eso sería ya en lo particular. Entonces, únicamente tendríamos, ¿verdad?, esos tres kelim y esas tres luces para trabajar, ¿verdad? Y claro, en la luz de Nechama, en la luz de Binah, entonces allí están incrustadas, ¿verdad?, dos luces que faltan. ¿Por qué? Porque hubo dos restricciones de la luz, ¿verdad? Hubo una restricción y hubo otra restricción. Entonces, nomás, entonces en lo general son 5 luces y 5 kelim. Y en lo particular solamente son 3 kelim y 3 luces, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que ha venido sucediendo acerca del Tzimtzum 1, del Tzimtzum 2, ¿verdad? Y entonces ya hubo dos partes donde la luz ya no entró, y entonces ya nomás para trabajar nosotros en lo particular, ¿verdad?, pues tenemos 3 kelim y tenemos 3 luces. Ahora, como digo, en Binah, en la Or ¿verdad?, en Binah, en la Or de Nechama, allí están incrustadas, ¿verdad?, las otras dos luces que faltan, que es Hayah y Yehida, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, con mucho cuidado, es un poco complicado, pero todo con paciencia y con cuidado podemos, ¿verdad?, ir viendo esto. Entonces, aquí yo mi comentario, más que nada, ¿verdad?, yo lo que quisiera más comentar, ¿verdad?, lo que traigo más en mi corazón, es de que, ¿verdad?, hay muchas cosas aquí, pero aquí lo importante es ver que en lo particular, ¿verdad?, tenemos 3 kelim y tenemos 3 luces, y ya las otras 2 luces que faltan están incrustadas, ¿verdad?, en la tercera luz, que es Nechama, ¿verdad? Y entonces es mi enfoque más que nada en este comentario acerca de nuestro trabajo, ¿verdad?, particular, porque en lo general, pues, ¿verdad?, en lo general, pues hay ya es un poco diferente. Hay 5 luces, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí un estado de Gadul, ya un estado grande, y un estado de Shalem, de completitud, ¿verdad? Pero ya sería en lo general donde tenemos las 5 luces y los 5 kelim que ya están ahí unidos, y ya todo eso ya sería el Gadul, ¿verdad?, la parte alta, ¿verdad?, de todo esto. Eso es en lo general, ¿verdad? Pero en lo particular, ¿verdad?, pues, ¿verdad?, como digo, hay otros temas que vemos relacionados también con esto, como este caso, ¿verdad?, de que Binah, ¿verdad?, empresta, ¿verdad?, los kelim, y entonces, ¿verdad?, como Binah bajó hacia abajo, empresta los kelim, y ahora nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, con los kelim de Binah. Entonces se habla muchas cosas así, ¿verdad?, pero en lo particular, ¿verdad?, lo que estamos aquí más que nada viendo es lo que es Binah, ¿verdad? Entonces aquí a veces hablamos acerca de Keter, de Jumá y todas esas cosas, pero siempre se está refiriendo, ¿verdad?, a Binah, ¿verdad? Entonces Binah es el que desciende hacia abajo, es el que presta los kelim, ¿verdad?, porque hubo ciertos acontecimientos, ¿verdad?, que el Zohar y Kabbalah Lorian nos habla de todos estos acontecimientos que pasaron, y entonces aquí lo que estamos tratando, ¿verdad?, es con el trabajo que ha estado haciendo a Binah, ¿verdad?, nosotros, y bueno, ¿verdad?, así. Entonces, así. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que nos dicen estos versos, ¿verdad?, de que los nombres del Creador y muchas cosas que se mencionan, ¿verdad?, cuando nosotros estamos viendo aquí en Kabbalah Loriana que se está refiriendo a ropaje o a un salón o cosas así, bueno, que se está refiriendo a los kelim, se está refiriendo a las vasijas donde entra la luz, y cuando se está refiriendo a las vasijas, a los kelim, ¿verdad?, pues tenemos que tener cuidado cuando está hablando de las vasijas, de los kelim, y cuando está hablando, ¿verdad?, de la or, de lo espiritual,
la bendición que entra, ¿verdad?, de parte del Creador en esos kelim. Entonces tenemos que distinguir cuando está hablando de la Or y cuando está hablando, ¿verdad?, de los kelim. Entonces, ahí vamos, ¿verdad?, ahí vamos allí, paso a paso. Entonces, hay muchas formas de que habla de varios nombres acerca de, ¿verdad?, de Cábala luriana, ¿verdad?, nos habla de muchos nombres, pero, ¿verdad?, se está refiriendo, ¿verdad?, a los kelim, a donde entra la luz. Son vestimentas, ¿verdad?, de lo que viene siendo la fuente, de lo que llamamos, ¿verdad?, el Ein Sof. El Ein Sof, que es esa luz infinita, y es lo que es, ¿verdad?, es algo así como nuestro trabajo, ¿verdad?, que estamos realizando, ¿verdad? Pero todos estos nombres y muchas vestimentas que se mencionan en Cábala luriana, ¿verdad?, está hablando de los kelim, ¿verdad? Porque como dije al principio, Cábala luriana lo que está hablando es de la Or que viene del Creador y luego de los kelim, donde entra esa Or, ¿verdad? Y donde se producen creaciones y toda clase de manifestaciones, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí tenemos la fuente, ¿verdad?, de todo esto que es Ein Sof, que es una luz infinita, ¿verdad? Y es lo que hablamos allí, era acerca de eso. Y ya todos los nombres que se mencionan aquí del Creador, cosas así, o vestimentas, o salones, o vestidos, o ropajes, cosas que se mencionan, se refiere a los kelim, ¿verdad? Y ya hay otros aspectos donde se refiere a la luz, ¿verdad? Entonces allí eso uno debe tener mucho ojo allí, ¿verdad? Entonces aquí, ya aquí como en el libro del Teps y ya en el libro también de Saí, ¿verdad?, en las diferentes partes de estos libros, ¿verdad?, ya se nos hace más corto, ¿verdad?, las cosas, y ya nos habla las cosas un poco más directas. Pero ya en el Zohar y en todas esas partes del Zohar, pues nos habla de muchas cosas, de muchas vestimentas, de muchos ejemplos que se da, pero, ¿verdad?, todos esos nombres y todos esos muchos ejemplos que se dan, se está refiriendo, ¿verdad?, ya sea a la Or o ya sea a los kelim, ¿verdad?, que al fin de cuentas es todo el tema, ¿verdad?, que estamos tratando aquí en Cábala luriana, la Or y los kelim, ¿verdad? Entonces, aquí, nuestro trabajo, particular, nuestro trabajo personal, pues, ¿verdad?, como dicen estos textos, aquí un poquito más abajo, nos dicen estos textos, ¿verdad?, de que los kelim, ¿verdad?, son como pozos, ¿verdad?, son como unos pozos, de que, bueno, nosotros debemos de cavar nuestros kelim, explorarlos y trabajarlos y hacerlos más amplios, y da un ejemplo así como pozos, ¿verdad?, como pozos de agua que, pues, entre más hondos estén, pues claro que van a tener más agua. Y así también nuestros kelim, entre más profundos sean, también pues más oro va a llegar a esos kelim, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, los kelim, ¿verdad?, que pues, ¿verdad?, como siempre hemos dicho, tienen que llegar los kelim a profundizar, a experimentar lo que viene siendo, ¿verdad?, el yesón, ¿verdad?, la parte sexual de nosotros, a que penetre todo eso a lo más abajo, a lo más profundo, a que se pueda, ¿verdad? Entonces tenemos allí en la Torah, ¿verdad?, regular que tenemos allí unos ejemplos, ¿verdad?, acerca de esto, de que se habla de que los patriarcas, Abraham, Jacob y Isaac, algunos de ellos, ¿verdad?, ellos habían cavado unos pozos y luego alguien los tapó y luego ellos los volvieron a destapar y luego los volvieron a hacer más profundos y así, ¿verdad? Entonces allí nos habla un ejemplo así acerca de pozos. Entonces allí en la escritura, ¿verdad?, tanto como en el Brit Hadashah, en el
el pacto nuevo, en el Nuevo Testamento que conocemos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? En el Tanán, ¿verdad? En la Torah, todo eso, nos habla de varios pozos, donde ocurrieron grandes manifestaciones, ¿verdad? En estos pozos. Pero hay que ver aquí todo esto cabalísticamente, que estos pozos, ¿verdad? Se refieren a Kelim. Y el agua que está en los pozos se refiere a la luz que entra en ellos. Entonces vemos allí a Yeshua Mashiach platicando allí con una samaritana en un pozo, y ¿verdad? Y entonces allí surge un tema muy grande, ¿verdad? Surge un tema muy grande allí en ese pozo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Un siervo, ¿verdad? De Isaac fue a buscar, ¿verdad? Un siervo, ¿verdad? Había ido a buscar una novia, ¿verdad? En este caso para Isaac. Y entonces, este siervo que iba buscando una novia para su amo que le había enviado, para el hijo de su amo que le había enviado, bueno, allí encontró la dicha novia en un pozo. En un pozo también ocurrió un acontecimiento muy importante allí, ¿verdad? Y sabemos también que Moshe allí también encontró a las hijas de Jetro también en un pozo allí. Y bueno, hay otras partes donde nos habla la escritura acerca de pozos, donde ocurrieron acontecimientos, ¿verdad? Muy importantes, ¿verdad? Que no tenemos tiempo para comentar todo eso, pero en estos pozos ocurrieron unos acontecimientos muy importantes, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es de que este pozo se refiere a los Kelim de nosotros y el agua se refiere a la luz que entra en nosotros. Entonces hay que trabajarlos y hacerlos profundamente, profundos, para que mucha luz venga hacia nuestros Kelim, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces, más que nada, ¿verdad? También, como dicen estos aquí, todo nuestro trabajo, todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo y todo lo que estamos haciendo aquí en Cábala Luriana, ¿verdad? Cada uno de nosotros, aquí nos dice más abajo otros textos, que todo es con el propósito, ¿verdad? De que venga a nosotros pues mucha luz, ¿verdad? Que nuestros Kelim se hagan muy profundos y, ¿verdad? Y que venga mucha luz a nosotros y todo el propósito sea de recibir para después otorgarlo. Todo es con el propósito de compartir, de otorgar, de dar toda esa oro, de que se hagan grandes bendiciones con nuestro trabajo que estamos haciendo en los 5 mundos, ¿verdad? Por decir así, en los Parsufim, en muchas fuerzas, en muchas cosas que el Creador ha establecido, que todo se bendiga, ¿verdad? Nos dice una parte también de Cábala Luriana que esto es como un tren que tiene muchos vagones, y si un vagón sube, si un vagón camina, pues todos los vagones también caminan, ¿verdad? Es como un ferrocarril, ¿verdad? Como un tren que tiene varios vagones, y si un vagón se mueve, todos los vagones se mueven. Entonces, nosotros con nuestro trabajo que estamos haciendo, todo es para darle placer al Creador, ¿verdad? A nuestro Yeshua Mashiach, a nuestra Biná, para darle placer, para darle, ¿verdad? Para darle a la fuente que es, ¿verdad? Nuestro Einson, que todo llegue hasta la fuente de Einson, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo que estamos realizando, que llegue, ¿verdad? Hasta Einson, para que todo se bendiga. Entonces, todo nuestro esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? No es que esto sea mío, yo me quedo con esto y yo voy a recibir muchas cosas materiales y voy a recibir mucho
muchos aplausos y muchas cosas. No, sino que todo nuestro trabajo que estamos haciendo es para que todo se bendiga y todas las almas se bendigan, las que están, por decirlo así, más arriba de nosotros, más abajo de nosotros, por decirlo así, que todo, ¿verdad?, sea de bendición, ¿verdad?, para todo, ¿verdad?, lo que el Creador ha establecido. Entonces, todo lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad?, quizás nadie nos va a aplaudir, quizás nadie nos va a dar las gracias o algo así, ¿verdad? Digo así terrenalmente, ¿verdad? A lo mejor nadie nos va a facilitar por el trabajo que estamos haciendo, nadie nos va a aplaudir, pero nosotros delante del Creador, ¿verdad?, nos paramos delante del Creador para hacer todo este trabajo, ¿verdad? Y todo es para otorgarlo nuevamente al Creador, para que todo, ¿verdad?, se bendiga, aún, ¿verdad?, como dice la Escritura, para que se bendigan también nuestros enemigos, los que nos ultrajan, los que no nos quieren y las personas que no les cayemos bien, o de alguna manera que hayan tenido problemillas con alguien, todo que sea también de bendición para ellos, sin excepción de personas, ¿verdad? Ya sea judío o no judío, sea mexicano o sea, ¿verdad?, de España, de Venezuela, o sea de Estados Unidos, sea de donde sea, que todas las almas se bendigan, que todo llegue, ¿verdad?, aunque sea un poco de gotitas, pero que llegue, ¿verdad?, la bendición a todo lo que el Creador, ¿verdad?, ha establecido, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad?, por una parte es para recibir, pero con el propósito, con la intención de otorgarlo, ¿verdad?, de que todo se bendiga. Entonces también una de las cosas, cuando nosotros estamos en Cabra Luriana estudiando, ya sea de noche, en la madrugada, o cada quien el tiempo que tenga, que estamos estudiando todo esto, también, ¿verdad?, es muy importante que cuando nosotros acabamos de estudiar, también, por decirlo así, tengamos la intención de devolver todo aquello, todas aquellas luces que tuvimos tratando, todo aquello que tuvimos leyendo aquí en Cabra Luriana, todo es espiritual, todo eso vive, todo eso es algo que está latente. Entonces ya una vez que acabamos de estudiar, entonces hay que tener la intención de regresarlo nuevamente para atrás, ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos leyendo Cabra Luriana, acontecimientos, cosas que nos sorprenden, cosas hermosas que vemos aquí en Cabra Luriana, pero ya una vez que acabemos de estudiar aquello, hay que regresarlo para atrás nuevamente, porque eso sana. No dejemos también que la labor quede en nosotros, sino hay que tener la intención de que la labor vino a nosotros y después también salga, también otorgarla nuevamente para atrás. Vino la hora a nosotros a través de Cabra Luriana y luego hay que darla para atrás nosotros otra vez, ¿verdad? Vaciarnos otra vez, recibirla y vaciarnos, y eso sana, ¿verdad? Y no quedarnos allí nosotros con la hora y todavía, sino ya con un clic de Keter y con una orden de fe, hagamos nuestros trabajos cotidianos, ¿verdad? Nuestros quehaceres cotidianos, sí, simplemente los podemos hacer con una voz de Nefes y con un clic de Keter. Con eso es suficiente para realizar nuestros quehaceres acá seculares que tenemos. Entonces, pues ya yo con eso los dejo. Bendiciones para todos ¿verdad?, y shalom y suerte para todos. Y amén. Shalom.
Un saludo a todos los compañeros y a todos los que escuchan estos audios de Kabbalah Luriana, de la escuela de Kabbalah del rabino Michael Ben Pesar Pornar, nuestro rabino en Kabbalah. Quiero hacer mi comentario sobre el artículo de esta semana. La relación inversa entre las luces y los kelim, ¿no? Entre la luz y la vasija. Es muy importante de alguna u otra forma comprender este principio, ¿no? Que los inferiores siempre de alguna u otra forma tienen que recibir con la parte más superior de ellos, ¿no? Para poder obtener del nivel superior que les da de alguna u otra forma con su parte más inferior. Este es el sistema que existe para que haya una sibuk de manera kosher, ¿no? El superior le da al inferior desde la parte más baja de sí mismo, mientras que el inferior recibe con la parte más superior. Esto también tiene de alguna manera una afinidad con el principio de igualdad de propiedades, ¿no? Tiene que haber un trabajo en el inferior, ¿okay?, de elevación para conectarse con lo que está por encima de él, y tiene que haber un trabajo de descenso del que está por encima para poder llegar de alguna manera hacia los que están de abajo. Este es un principio muy importante, ¿no? Y debemos comprenderlo de alguna u otra forma. Esto también tiene un paralelo con uno de los fenómenos que ocurren normalmente a la persona cuando está en este proceso de elevación o este proceso de crecer, ¿no? Es muy importante comprender que cuando llegamos a un nivel superior, este nivel superior termina siendo inferior con respecto al nuevo nivel, ¿no? Así que de alguna manera lo más bajo del nivel superior termina siendo lo más alto del nivel inferior. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Aunque yo me eleve y llegue hasta la parte más superior de mí en este trabajo que hacemos, hacia la parte más superior del Parsuf, de alguna u otra forma termino estando en la parte más inferior del nuevo nivel. Esto podemos hacer un paralelo con el Nuevo Testamento. No hablo específicamente de una religión como tal, sino simplemente de las fuerzas. Dice que en una oportunidad Yeshua Mashiachenu dijo que no había un hombre más grande de entre los nacidos de mujer que Yohanan, el aguador, el bautista, pero que incluso el más pequeño en el reino de los cielos era más grande que él. Muy interesante, porque esto deja claro al principio, ¿no?, que aunque tú llegaras a elevar por completo hacia un nivel superior, terminarías estando en el nivel más inferior de ese nuevo nivel, ¿no? De alguna manera, el malhut del nivel superior viene siendo el keter del nivel inferior. Es muy interesante esto. Y aquí también ocurre un fenómeno, que es que cuando nosotros llegamos a hacer un trabajo verdaderamente importante, ¿no?, en nuestro masaje, en nuestra pantalla, empezamos a hacer que este sistema antiegoico sea mucho más poderoso. Cuando empezamos a reflejar luz más fuerte y sabemos que estamos elevándonos a niveles superiores, cuando llegamos a ese nivel empezamos a sentir una escasez, un vacío, una miseria que no podemos entender. Muchos entonces se decepcionan y dejan el trabajo espiritual sin saber que lo que están literalmente experimentando es lo que este principio nos dice. Literalmente nuestra
energía, nuestras fuerzas se centran en el nivel superior, ¿no? Y de alguna manera, al estar en un nuevo nivel, terminamos estando en la parte más baja de ese nivel. Y nuestra alma, nuestro deseo es seguir elevándonos. Entonces existe esta sensación de noche para que nosotros alcancemos el día del nuevo nivel. O sea, siempre hay un anhelo y un deseo por seguir subiendo. Y cuando estamos en un nuevo nivel sentimos que no somos suficientes con respecto a los niveles que están por encima de nosotros. Entonces las comprensiones siempre van haciéndose diferentes a medida que vamos subiendo y subiendo. Las percepciones del universo, las percepciones de las cosas en el mundo se vuelven diferentes, ¿no? Entonces de alguna manera obtenemos una interpretación diferente de la realidad. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Porque todo esto tiene una relación, ¿no? Entonces así funciona. ¿Qué pasa? Nosotros también debemos entender que existen dos luces, Hayá y Yehidá, que no pueden entrar, ¿no?, todavía en nosotros. Es muy importante entender que ellas son maquif circundantes, pero ellas de alguna u otra forma se visten o se unen a Binah, ¿no? Y de alguna u otra forma en la Neshama. Así que podemos entender esto como la estructura donde está Malhut, Seirampin, y luego está Binah con su Parsuf completo, ¿no?, incluyendo Hayá y Yehidá. Cuando ocurre la transformación final, ¿no?, de Mashiach descienda en la tierra, entonces esta percepción que no conocemos, que no tenemos idea de lo que Hashem tiene preparado para los que esperan pacientemente en Él y en su Hijo Yeshua, esta nueva transformación que va a ocurrir, ¿no?, que llamamos la resurrección, ¿no?, donde vamos a tener acceso a estos nuevos dos niveles adicionales que son Hayá y Yehidá, ¿no? Y entonces ya no habrá más sufrimiento ni dolor, sino que nosotros ya estaremos en adhesión con Hashem, ¿no?, en una unión, ¿no? Entonces será la realidad Shema Echad, en una unidad. Y es muy importante comprender que todo esto está en este principio, ¿no?, en este artículo, nos los enseña. Y yo intento dar un ejemplo más simple de lo que este principio explica. Entonces ya podemos comprender que este principio habla de que yo tengo que esforzarme para que desde lo más superior de mí pueda obtener desde lo más inferior del nivel superior. Y el nivel superior debe descender hacia la parte más inferior de él para poder darme, para que haya una unión kosher, ¿no?, algo apto, ¿no?, entre los dos. Y es muy importante, ¿no?, entender esto. De alguna u otra forma es muy importante. Esto también se puede ver en la realidad física. Podemos ver un ejemplo de esto. Si yo tomo una vasija, un embudo, y lo coloco sobre una botella, es muy interesante, pero la botella tiene el agujero justamente en la parte superior. Así que por ahí es donde puede entrar, ¿no?, el líquido que yo vaya a verter. Y el embudo tiene la parte, el agujero en la parte inferior, en la parte baja, ¿no? Entonces yo vierto el agua desde arriba y el agua sale por el agujero debajo del embudo y entra por el agujero encima de la botella. Entonces hay una comunicación kosher. Así ocurre también en el mundo real. Es muy importante entender esto. Este principio es fundamental para entender muchísimos de los fenómenos que ocurren en la conexión de lo inferior con lo superior. Entonces, es muy interesante lo que ocurre aquí, ¿no? También vemos esto
insinuado en la Torá. Cuando las fuerzas superiores descienden, se visten en este mundo, pues comen, se lavan las manos, duermen, etc. Porque son cosas de este mundo, mientras que los hombres, cuando se quieren elevar, hacen lo contrario, ayunan. Hay una abstinencia de las cosas que en los mundos superiores no existen, ¿no? Es muy, muy interesante esto, ¿no? Esto lo hemos insinuado en las veces que en la Torah se ve reflejado a Shem y a los ángeles descender, ¿no? Cuando visitan a Abraham. Y también lo hemos insinuado en los profetas cuando se elevan para conectarse con ellos. Entonces, esto es muy importante entenderlo de principio. Otra cosa que es muy importante hacer énfasis en este artículo, que tiene mucho sustento, es que nos habla también sobre la importancia de interiorizar todo el conocimiento de la Cábala. Hay algo muy importante, ¿no?, que la mayoría de las personas no pone atención. Bueno, de las pocas personas que hacemos este trabajo. Y es que se debe interiorizar el conocimiento que nosotros vamos acumulando y entendiendo. Cualquier persona podría leer un libro, el más sagrado, el más kosher, el más apto o el más oculto. Y podría simplemente leerlo y ser como si hubiera leído una historieta, como si hubiera leído una novela. Y simplemente absorberlo de una manera peshat, literal, o sea, y quedarse en un nivel interpretativo muy exterior, muy superficial, y no tiene ningún movimiento interior. Entonces, esto es lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo que ocurre en el mundo, que las personas no están interiorizando el conocimiento. Hay dibujos, hay estructuras que hicieron los sabios, bendita la memoria de los justos, y mucha de la literatura cabalística cuenta con muchísimos dibujos o estructuras, mapas, esquemas, ¿no?, de los mundos superiores, con el objetivo de direccionar o dirigir la mente humana hacia una comprensión, para generar mapas mentales, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Todo eso debe interiorizarse con el objetivo de que ese conocimiento se grabe en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Y esto hace alusión a la palabra de Yeshua cuando le dice a los fariseos, tampoco no hablo de religión, no estoy hablando sobre fuerza. Ustedes escudriñan, ¿no?, o buscan en las escrituras porque les parece que la vida eterna se encuentra en ellas, pero las escrituras solo hacen alusión a mí. No es interesante porque él no está negando la santidad y la luz que hay en las escrituras, solo está hablando sobre la falta de interiorización de ellas. Porque si la Torá es verdaderamente importante, pero la Torá tiene como objetivo y destino grabarse en el corazón y en la mente, ¿no?, y en las acciones humanas, interiorizarse, ¿no? De alguna manera la Torá exterior debería de ser, de desaparecer para interiorizarse en acciones, para volverse una Torá viva, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y eso es lo que la Cábala es, la Torá interior, la comprensión interior, la práctica, ¿no?, de todas esas enseñanzas que se encuentran exteriormente, ¿no? Y esa fue la primera Torá que recibimos en el mundo. Cuando Moshe Rabbeinu, la pasea con él, llegó desde que había recibido de Yeshua la Torá. Literalmente esa enseñanza que él traía había sido escrita directamente por Akadosh Baruj Hu, lo que representa que esa Torá era totalmente una Torá diferente a la que conocemos hoy. Era una Torá interior, un conocimiento
totalmente puro. Y bueno, Moshe Rabbeinu dice que quebró las tablas. Pues de alguna manera eso insinúa que no había kelim, ¿no? La gente del pueblo abajo no había llegado a la parte más superior de ellos para obtener este conocimiento. No estaban en afinidad con lo superior de una manera apta, y estas tablas no podían descender y introducirse en los kelim. Entonces no había este principio de que estamos hablando hoy, ¿no? Ellos no estaban en la parte superior para recibir, y las tablas no lograron descender hacia el pueblo. Así que Moshe Rabbeinu quebró las tablas porque no hay quien pueda recibir el conocimiento interior, y se dio la Torah exterior conforme al nivel en el que se encontraban las personas. Entonces, de alguna u otra forma, no tenían boca ellos para recibirlo, ¿no?, de una manera correcta. Y esto es de lo que habla también este artículo, porque este artículo es sorprendente todo lo que hay insinuado. Entonces, ¿qué pasa con la Torah interior? Que la Torah interior hace que la Torah exterior desaparezca y nosotros nos volvemos la Torah. Entonces, de alguna manera, Yeshua lo representa siendo él mismo la Torah viviente, ¿no? Esto es muy importante comprenderlo, porque no tiene ningún sentido que las personas sigan exteriorizando y volviendo religiosos las enseñanzas que son interiores y totalmente destinadas a ser parte del día a día de cada persona, ¿no? Entonces, si podemos entender esto, el trabajo va a ser bastante adelantado por las personas que de verdad se comprometan en este conocimiento. Entonces, cuando esté empezando e iniciando, no tiene que sentirse tonto o sentirse extraño haciendo dibujos, haciendo mapas, esquemas, pero tiene que saber que en algún momento tiene que madurar y interiorizar estos conocimientos. La Kavaná o la Sagrada Kavaná es muy importante, pero la Kavaná es una fuerza que necesita ser de alguna manera canalizada a través de una estructura coherente, ¿no? Recuerden que la sagrada intención es muy elevada, muy elevada, está en un nivel muy superior. Es algo que proviene de lo superior y necesita de alguna u otra forma crear una estructura. Podemos dar como ejemplo que la Kavaná proviene de Jochma, ¿me entiendes? Y en Jochma no existe una fuerza, una estructura todavía coherente para alguna forma pasar de las fuerzas a una estructura mucho más coherente en la realidad. Se debe usar Binah, el entendimiento, para crear esta estructura. ¿Cómo podemos hacerlo en la parte superior de nosotros? Creando un mapa mental o una estructura o una imagen espiritual para canalizar nuestra intención. Esto es muy importante que lo podamos entender, ¿ok? Todos los movimientos internos que una persona realiza deben estar acompañados de una imagen espiritual, que es lo que nosotros llamamos meditación. No me gusta usar esta palabra porque la vinculan mucho con prácticas que no tienen ninguna relación con lo que hacemos, pero sí sería una meditación, una especie de visualización interior personal para poder canalizar la Kavaná de una manera correcta. Y esto es muy personal, ¿no? Porque es una revelación interior personal, acorde incluso a nuestra comodidad, ¿no? Y acorde a nuestra alma. Es muy importante entender esto, porque es uno de los secretos más fundamentales de los que no se habla mucho, ¿no?, relacionado con la Kabbalah práctica. Es esta, pues, que nosotros debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, porque los niños tienen una pureza, ¿no? Y
una creatividad muy grande, una imaginación muy grande. Y cuando nuestra mente está acompañada de una pureza y un trabajo interior, cuando no está manchada con imágenes negativas, digamos, cuando la mala inclinación a la serpiente no se enrosca en ella, nosotros podemos usarla para poder usar imágenes o visualizaciones espirituales para canalizar nuestra Cábala Santa, ¿no? Y esto es fundamental. Nuestro rabino Michael Ben Pesal Pornar invita a la memoria de todos los justos, de los vivientes y de los que viven. Literalmente nos enseñó, nos mostró muchísimos dibujos que representan la estructura, ¿no? Y esos dibujos tienen que interiorizarse. El Etz Haim, el árbol de la vida, también ha sido representado de diferentes maneras por diferentes escuelas de pensamiento. Nosotros debemos, conforme a nuestra alma, crear la estructura interior que más que más tenga afinidad con nosotros, porque Hashem va revelando estructuras y pensamientos interiores. Van descendiendo mojín o tenemos mojín, que comprensiones que son a veces nuevas, porque bueno, vamos a llamarlo nuevas, pero no existe tal cosa como lo nuevo. Y vamos creando esta estructura. Muy importante comprender esto, ¿ok? Entonces, una vez interiorizada el conocimiento, interiorizado, una vez creado una estructura interior espiritual correcta, entonces vamos a estar en el camino correcto, en una práctica constante del día a día de la Cábala, que es lo más importante y fundamental. No podemos centrarnos en religiones ni en cosas que no son maduras como religiones, sino que tenemos que de alguna u otra manera sublimar y elevar la conciencia, lo que significa interiorizar todo aquello que aprendemos. Muy, muy importante. Entonces, ¿qué podemos entender de este principio? Que debemos estar siempre a la altura. Eneni, estoy aquí, elevándonos para que desde la parte superior podamos obtener de lo superior, ¿no? Y una vez alcanzado ese nivel, comprender que ya nos encontramos de nuevo en un nivel inferior de la parte superior de un nuevo nivel. Es bastante interesante esto, pero así debemos entenderlo. Shalom, la paz de Yeshua sea con todos ustedes. Bueno, voy a hacer un comentario sobre este artículo de Tess de la relación inversa entre las luces y los Kelim. Un Parzuf es un ente espiritual completo. Hay Parzuf inferiores y Parzuf superiores en los mundos espirituales, o rostros pequeños en rostros grandes, ¿no? Se puede decir que son entes espirituales completos. Entonces, cuanto más altos son los entes, más misericordia hay. Hasta que, bueno, se puede llegar al Malhut del infinito, se puede hablar de él, donde estaría ya la misericordia infinita, ¿no? Hablando en términos de almas y de espíritus y de fuerzas, ¿no? Vamos a pensar que las fuerzas de un ente inferior, del Malhut inferior, serían nefes. Nefes de nefes sería, por ejemplo, nosotros, ¿no? Las partes más bajas de la creación. Entonces, siempre anhela una parte más alta, un kli más elevado. Entonces el nefes puede elevarse al ruach, porque el inferior siempre quiere en el mundo espiritual elevarse al superior. Por supuesto desinteresadamente, porque el tema de la Cábala se basa en que hasta para recibir la luz que quieres, porque la luz, cuando hablamos de la luz, en realidad estamos hablando de entes espirituales, almas, nesamots, que vienen del mundo de Briá, rujots, espíritus santos, ¿no?, que vendrían del mundo de Yetzirá.
y Nefes, Nefashot, que vendrían del mundo de Asia, ¿no? Y debajo de Asia estarían ya Nefashot, de Nefashot, que seríamos nosotros. Entonces los Partuzín y todo lo que habla la Kabbalah habla todo de mundos espirituales. Entonces un inferior siempre quiere elevarse a un superior y un superior quiere dar siempre a sus hijos, a los inferiores. Es como una familia divina, espiritualmente hablando, que no tiene nada que ver con la familia terrenal, por supuesto, pero siempre debe haber una analogía también en los mundos espirituales y lo que se hace en la vida terrenal también, ¿no? Por lo tanto, si hacemos así una especie de analogía, pues cuando más nos purificamos en nuestros deseos terrenales, hasta los deseos más profundos que tengamos, cada uno según su vida que vive, los deseos que tiene más para corregir. Porque esto de la corrección de los deseos va en función de cada persona en particular, porque cada persona tiene unos deseos y esos deseos son los que debe corregir. Entonces la persona, al ir corrigiendo los deseos más fuertes que tiene, más profundos, pues la persona empieza a desear ir corrigiéndose cada vez más. Porque si la persona no desea ir corrigiéndose más para ofrecerse a los mundos espirituales o a las leyes del universo, le podemos decir, o a Jehová, ¿no? Entonces, pues es como que no, si no hay deseo, no, por lo espiritual no hay Kabbalah. Entonces también cuando también estudiamos, pues estudiamos desinteresadamente, no para recibir la luz y cosas así, ¿no? También porque es que una vez que... Porque aquí te están probando, igual que en una empresa, en el mundo material te están probando, ¿no? El jefe de la empresa está probando a sus operarios. Nosotros somos los operarios y el jefe de la empresa es el Ein Sof Baruch, bendito sea, ¿no? Entonces siempre hay una relación inversa entre las luces y los kelim, porque el inferior desea al superior, y entonces como desea el inferior al superior, pues por ejemplo el inferior desea, si es un nefes, desea elevarse a un ruach, y si es un ruach, desea elevarse a una nesama. Pero el ruach es la luz que desea elevarse más alta, entonces entraría en un kli, se dice en un recipiente, que ha dejado ese recipiente una resimo, una especie de traza de esa luz, y entonces esa especie de traza de esa luz es más alta que el ruach. Aunque sea recipiente de Nesama, el recipiente de Nesama, el kli, la vasija de Nesama, donde estaba ingresada la Nesama, que ahora no está porque la Nesama desea elevarse a la Haya. Entonces, esa Nesama le da al Ruach, que es luz, le da desde su parte más baja, porque le da desde su Nefes de Nesama, de la parte más baja de Nesama. Entonces, o Malhut, como queramos llamarlo, porque se puede hablar en términos de Partuf, mundos espirituales, o en términos de Nesamot, que el que estoy hablando yo ahora es en términos de luces. Porque en realidad nosotros tenemos que trabajar en términos de luces, pero tenemos que refinar los kelim, que son los deseos que tenemos. Cuanto más profundo los refinemos, más podemos percibir esta luz que estoy hablando. Entonces, un recipiente superior que deja un registro, un resimo, da a un inferior desde su parte más baja. Y el inferior, que sería aquí el Ruach, para elevarse a Nesama, que está en Briá, y el Ruach en Yetzirá, tendría que elevarse hasta el máximo de sus 4 partes, Nefer, Ruach, Nesama, Hayá y Yehirá, tendría que elevarse hasta su propio Keter, el Ruach, para poder enganchar en una similitud de propiedades con la parte más baja de Nesama, que sería Nefes de Nesama. Entonces cuando intenta
igualarse el Ruach con la Neshama, la luz de Ruach con el recipiente Neshama, pues se equilibran entre la parte más baja de Neshama, que sería Nefesh de Neshama, con la parte más alta de Ruach, que sería Ruach de Yehida o Keter de Ruach. Porque se purifica al máximo ese Ruach, ese espíritu, porque él lo que quiere es ascender a Neshama. Y Neshama, como lo quiere, como lo ama, como lo desea, baja a su nivel más bajo y entonces coge la parte de Yehida o de Keter de Ruach y la eleva con su Nefesh a un estado de Ruach, Nefesh de Ruach. Y entonces ya ese Ruach pasaría a ser Ruach de Neshama en vez de Ruach de Ruach. Es un poco así por encima. Pero eso es el estudio. El estudio tiene que ir también equiparado con el conocimiento, con el Da'at. Porque si no hay Da'at, conocimiento, es muy difícil también desear tú que esto te ocurra y que puedas elevarte. No sé si me expreso bien. Por ejemplo, Jaime Vital escribe sobre los textos de Ari, de lo que él escuchó y entendió, y hay cosas a lo mejor que no las escuchó y entendió bien, por eso dice dentro de mi corto conocimiento de lo que era mi maestro. Entonces, él lo que viene a expresar también es que muchas cosas que están en el aire, la persona tiene que desearlas, tiene que sentirlas, tiene que amarlas, tienes que buscarlas. Por eso la Kabbalah no es para todo el mundo en el sentido de que sí, tú puedes estar toda tu vida en una religión, bien sea cristiana, o bien sea adventista, o bien sea, no sé, judío, o la religión judía, o, ¿qué te voy a decir yo? Yo qué sé, las religiones que van asociadas todas a la Biblia, ¿no? A la Torá y los textos bíblicos. Pero no te van a llevar nunca a esto porque todo eso está basado en percepciones y imágenes como historias. Te tienes que comportar bien porque si no te comportas bien el Señor te va a castigar y tal. Pero si, vamos a ver, es como filosófico también, porque si no deseas como persona portarte bien y ser mejor persona, y para que llegues a esos extremos, pues debes entrar en una dinámica en que tu fe se ha acrecentado tanto que tú en cierta manera deseas salir de tu religión. ¿Por qué? Porque también buscas a Dios. Entonces, a las leyes del universo le decimos nosotros. Entonces, si lo buscas de verdad y te quieres purificar de verdad, pues la persona al final pues va buscando hasta que posiblemente Dios mediante llegue aquí, ¿no? Entonces, es muy difícil que un religioso, ya dentro de su religión, muchos años, pues quiera salirse, porque él piensa que lo otro va a ser que está el mal ahí, o no sé. Entonces, pues hay muchas preliminares en todo eso que una persona no... Por eso, esto no es para todo el mundo, esto es para 4 personas. No sé si me explico. 4 personas. No hay más. O sea, aquí no va, a la Cábala esta no van a llegar ni 5.000, ni 10.000, ni 20.000, como a las religiones. Olvidarse que eso no va a existir aquí. Saliendo un poco del tema como me he salido, pero que la persona pues cuando llega aquí es porque él ya ha tenido algún contacto con fuerzas espirituales, de alguna manera. O si no lo ha tenido, alguna situación en la vida le ha pasado, que ha sentido, o que... Entonces esto no es para todo el mundo. Quiero decir que posiblemente están escogidos a dedo,
desde arriba. Desde arriba. Porque aquí estamos tratando con fuerzas completamente espirituales y con resultados de entradas y salidas de esa luz, de esos espíritus, almas en la persona, sentido en él, que son de otro sistema. Entonces, aquí estamos entrando en un tema muy elevado, de purificación, por supuesto, porque si no se busca una purificación al máximo como persona en tus deseos terrenales, aún viviendo en ellos, porque tienes que vivir en el mundo material con los deseos materiales, pero aún viviendo en ellos, tienes que desear más, como solemos decir nosotros, a Dios o a Jehová o a Yahvé, como queramos decirle, y tenemos que desearlo más que a nada de este mundo, que a ningún sentimiento humano, que a ningún amor humano, que a ningún deseo por esta vida. O sea, aquí deseamos a Dios, es lo que quiero decir. Y para ello nos purificamos al máximo, nos comportamos, por supuesto, bien lo mejor posible, dentro de nuestras capacidades. No somos santos, en el sentido de que la santidad es como, que te voy a decir yo, ya sabéis cómo los pone en el mundo material, ¿no? No somos ese típico de santo que vamos siendo buenos con la capa blanca y con la corona detrás, ¿no? No somos santos, lo sabemos de sobra, pero nosotros lo que buscamos tampoco es ese tipo de santo. Nosotros lo que buscamos es estar por encima del santo, por encima de eso. Entonces, hasta para nosotros la imagen de un santo, como quieran decirle las religiones, para nosotros eso es imágenes de este mundo terrenal, todo. Y lo espiritual no tiene nada que ver con este mundo terrenal. Y no se parece en nada a este mundo terrenal. Y la imagen del mundo espiritual y lo que sientas del mundo espiritual no tiene nada que ver absolutamente con este mundo terrenal. A lo que vamos, que si por ejemplo tú como nefes de nefes quieres elevarte a un escalón superior, debe de haber un pedido interno tuyo, limpieza interna tuya de tus deseos y anhelo por elevación. Y pedirle al Creador que te eleve, que por favor que te eleve, que lo deseas, que lo quieres, pero que te eleve con la intención de ayudar en su proceso creativo. Pues eso es un pedido de un cabalista. Un cabalista no pide nada de este mundo, ni que le venga bien la vida, ni que sus hijos estén sanos, ni que él esté sano, ni que todo le vaya bien, ni que por favor, Señor mío, o ayúdame Jesús, o, no, porque entonces ahí va a cerrar totalmente. Ahí sí que no, aún peor, aún peor. No hay ningún pedido para el mundo material. De nada. Ni que... O sea, nosotros trabajamos casualmente para que las situaciones materiales difíciles y duras que hay en el mundo, pues gracias a nuestro trabajo indirectamente, nosotros estamos ayudando. Y un poco por ahí, por no extenderme mucho, porque la cábala te pones a hablar y te puedes extender tanto, pero me he pasado ya las cosas de un poco de lo que no se debe de hacer y de lo que sí que se debe de hacer. El pedido de un cabalista debe de ser siempre que te eleve, para que las chispas de pureza, de santidad, se eleven por encima de las clipots. Entonces, esos son los pedidos de un cabalista, no hay más. No hay más. ¿Se puede rezar todos los días? Claro, se puede rezar todos los días. Verbalmente, sí, también. ¿Tiene que ser el idioma santo? No hace falta. Si lo haces con el corazón, no tiene por qué ser en el idioma santo.
Cada uno tenemos la raíz de donde hemos nacido, donde hemos venido. Se debe de estudiar, por ejemplo, estas temáticas de test y otras que hay con trozos en el idioma santo. Es aconsejable porque es bueno ya lo irá notando la persona, porque al estudiar un poco con las palabras en el idioma santo, lo que es Kli, lo que es Reshimó, lo que es Ruach, lo que es Neshama, en fin, todas estas cosas, lo que son las letras, que las letras son recipientes, son Kli, recipiente, es un poco lo que estoy expresando, ¿no? Desde el principio. Entonces te está hablando solo del mundo espiritual. Lo que pasa es que nosotros reflejamos eso con nuestro deseo, con nuestro anhelo, con nuestra intención de que nos ocurra. Que nos ocurra siempre desinteresadamente para ayudar en el proceso creativo, como obreros del jefe. Y un poco por ahí iba mi comentario. Darle las gracias a los que escuchan, porque no es fácil entrar aquí a Cábala, este tipo de Cábala ya tan profunda y tan personal y tan individual, que no es fácil. Llegar aquí no es fácil. No es fácil llegar aquí. Entonces, doy las gracias a todos por la escucha de estos temas. Se irán prolongando porque va a haber que ir indagando muchas cosas que están en el aire. Están en el aire. Igual que los Ruach y las Neshamot están en el aire. Entonces, ¿cuándo es un estado de Gadlut y de Katnut? Un estado pequeño y un estado grande. Entonces, un estado grande se consigue pocas veces. Y un estado pequeño, que es misericordia, pues, se puede conseguir más en los estudios. Con la dedicación, con la paciencia, con la respiración. Meditación, se puede decir, sí, meditación. Dejar la mente a cero, a Keter, a la corona tuya, ¿no? A tu propio deseo más profundo en ti. Profundizar más. Vale muchísimo más la calidad en un texto que la cantidad. Olvidarse de que por mucha cantidad de textos que leáis no vale para nada si no hay una calidad, una meditación, una respiración profunda, una paciencia y un deseo y un anhelo de ser un trabajador para el Creador y dar tu vida para Él, por completo. Y entonces el estado de Gadlut es más difícil de conseguir, por supuesto. A lo mejor te viene una vez a la semana. Si ya te estás sintiendo lo espiritual. También hay muchas más caídas que elevaciones, que en el sentido de miedos, incertidumbres, desequilibrios de conciencia, tristeza, carencias de cosas que te gustaría hacer y que no las puedes porque ya has pasado a desear más, entrar como trabajador del Creador que a este mundo material, a los deseos físicos o en fin, hay muchos deseos en esta vida, hay muchos deseos. Desde amasar dinero, o poder, o estar por encima de los demás, o sentirte importante. No sé, el ego no tiene fin. El reino terrenal del ego es el peor que hay, el Malhut del Malhut. Pero bueno, por ahí va un poco mi comentario, ya seguiremos indagando en esto. Un abrazo y saludo a mis amigos Frank Panicelo, Guillermo de Pimentel y Luis Delgado. Yeshua por delante siempre como liberación personal de nuestros deseos más